Carlota fue roja. Patricia Galeana. A través del tiempo, la creación literaria ha ofrecido diferentes interpretaciones sobre acontecimientos y personajes, difundiendo en todo tipo de público el interés por el conocimiento histórico. No obstante, el común de los lectores se quedan solamente con la imagen que recrean los escritores, sin distinguir dónde termina la verdad y empieza la imaginación, permaneciendo en muchos casos ideas distorsionadas de la verdad histórica. Carlos Monsiváis, en la revisión de la cultura latinoamericana que hace en su reciente obra Aires de Familia, destaca la importancia que ha retomado en nuestra época la novela histórica, la que denomina género fundado en la nostalgia de lo que se desconoce, se intuye o se ha vivido fragmentariamente, con lo que la historia, una disciplina siempre popular, vuelve como género pop. En la obra Latinoamérica en la conciencia europea, Europa en la conciencia latinoamericana, el ensayo de Ignacio Díaz Ruiz, América Latina, Apuntes para el fin de siglo, se refiere a Noticias del Imperio de Fernando del Paso como una de las novelas históricas que marcan un hito en la literatura latinoamericana. Producto de una ardua investigación de 10 años, la obra de Del Paso ha hecho que se retome el interés en el Imperio mexicano, en particular en su protagonista, la emperatriz Carlota. Si bien la historia de las mujeres ha sido una historia olvidada en la historiografía universal hasta el triunfo del movimiento de la liberación femenina a partir de los 60, y en la historiografía mexicana hasta más recientemente, en la década de los 90, las figuras femeninas de acciones trascendentes al frente de reinos e imperios han logrado romper de tiempo atrás el techo de cristal y hacer que se fije la atención sobre su vida y su obra. Es el caso de Carlota de Bélgica, emperatriz de México, quien nunca ha sido eclipsada por la figura de Maximiliano. En la diversa historiografía que existe sobre el Segundo Imperio Mexicano, la acción de Carlota siempre ha trascendido, no solo por haber sido la regente del imperio, sino por su recia personalidad, que ha hecho que todos los historiadores fijen en ella su atención, ya para ensalzarla, ya para atacarla. En todo caso, siempre contrastan el carácter de la emperatriz con la personalidad romántica y poco pragmática del emperador, que es quien resulta eclipsado cuando Émile de Kéritree declara: toda su fuerza residía en el alma ardiente de la emperatriz Carlota. Cabe recordar que desde la biografía de Hélène de Reinach-Fauchmagne, Carlota de Bélgica, emperatriz de México, hasta la obra reciente de José Manuel Villalpando, la emperatriz no solo es la heroína, sino incluso la víctima de Maximiliano. Mientras Conte Corti hizo la apología del archiduque Maximiliano, la condesa Reinach-Fauchmagne tuvo como objetivo probar la extraordinaria importancia política y cultural de su biografiada. La condesa revisó la correspondencia de la emperatriz, recogió los testimonios de quienes la habían conocido tanto en Europa como en México, y se apoyó en las obras El Imperio Liberal de Émile Ollivier y La Historia del Segundo Imperio de Pierre de la Gorce. Para Reinach-Fauchmagne, Carlota fue una niña precoz, inteligente y reflexiva, que se transformó a la muerte de su madre en una adolescente pensativa, seria, razonadora. En contrapartida, Maximiliano es visto con desagrado por la condesa. Lo considera un personaje mediocre, torpe y apático, comparado con Carlota, que es la aguda, enérgica, creativa. En una palabra, para la condesa, la emperatriz es superior a Maximiliano en voluntad y perseverancia. Son muchos los autores que exaltan a Carlota en menoscabo de Maximiliano. Gabriel de Disbach-Torny, capitán de la Legión extranjera en México, por ejemplo, considera que solo la emperatriz tiene cabeza para pensar y llevar los pantalones. Mientras solo algunos de sus biógrafos encuentran parecido entre Carlota y su abuelo Luis Felipe, el ciudadano rey de los franceses, todos coinciden en que era sagaz, que tenía talento y poseía un verdadero dominio de sí misma. Así el historiador mexicano José C. Valadez concluye: no buscaba lo bello sino lo útil. Leía obras de filosofía e historia con verdadera fruición. Sobresalía a las enseñanzas de sus preceptores. Al lado de su espíritu de grandeza,
Se movía un insondable orgullo de su casa y de sí misma. Llevaba lo Coburgo de su padre y lo Borbón del lado materno. Una alianza con los Habsburgo era importante, ya que Austria todavía tenía todos los visos de una potencia mundial. Deseaba que Max fuese nombrado virrey de Lombardía. Así sería la virreina. Esa posición ya respondía a las ambiciones de su padre, el rey de los belgas. Esta última es la razón por la que Valadez considera que se casó con Maximiliano. Para no pocos historiadores, Carlota poseía dimensiones de estadista. Además, se congratulan por su extroversión, gracias a la cual se puede penetrar fácilmente en el fondo de su pensamiento, según afirma Martín Quirarte, uno de los historiadores mexicanos que mejor han estudiado al Segundo Imperio. Como puede constatarse, tanto en la historiografía europea como en la mexicana, la del siglo pasado, así como la del que concluye, los diferentes autores coinciden en reconocer la inteligencia y carácter de Carlota. De igual forma, existe la opinión generalizada de que Maximiliano era lo opuesto, siendo esta la imagen que de él propalaron sus detractores, misma que es ciertamente inexacta. No debemos caer en maniqueísmos y por exaltar a Carlota, minimizar a Maximiliano. El emperador tenía una inteligencia clara y su propio carácter, de personalidad distinta a la emperatriz. Por ello se complementaron en el terreno político, independientemente de su relación de pareja. El aparente distanciamiento en sus relaciones íntimas ha llevado a conclusiones absolutamente subjetivas a algunos historiadores, como es el caso de De Thorne y Chandé, quienes consideran que el deseo sexual insatisfecho fomentó la ambición de Carlota y esta, frustrada, la empujó a la locura. La ambición fue su amor verdadero, o si se quiere, su consolador de amores verdaderos. Ciertamente la gran asesora de Maximiliano en la toma de decisiones políticas fue Carlota. No hay acción política que no haya sido consultada con la emperatriz, en quien el emperador reconocía gran capacidad. Por ello se convirtió ciertamente en su alter ego. Fue la interlocutora inteligente con quien intercambió sus ideas, pero no corresponde a la realidad atribuir a Carlota los aciertos del imperio y al emperador los fracasos. Maximiliano tenía ideas claras del tipo de gobierno que habría querido establecer. En su programa vemos las influencias del ilustre socialista utópico austriaco Leopoldo von Stein. Maximiliano se describe a sí mismo en los siguientes términos: mi carácter no es de los más felices, y entre otras faltas, tengo un sentimiento de independencia absoluta, de manera que ni la misma emperatriz con su tacto no interrumpe ni desarregla mi trabajo, a menos que yo la invite a venir. Conoce sobre este punto mi debilidad, y como ella logre respetarla, la buena armonía nunca será trastornada. Martín Quirarte considera que se ha exagerado la influencia que ejerció Carlota en Maximiliano. La influencia es indudable, pero no en el grado que se ha supuesto. Entre tanto, otros historiadores, en su afán por exaltar a la emperatriz, dentro de una visión tradicionalista, creen que era tal el amor que Carlota tenía por Maximiliano que acababa por someterse a él. Sus cualidades no podía desplegarlas mientras él viviera o estuviera presente. Podemos concluir que la mayoría de los historiadores del Segundo Imperio coinciden en que Carlota se mezclaba de una manera muy activa en la dirección de los negocios militares y políticos. Domenech, rayando en el panegírico, asegura que, con su alta inteligencia, gran corazón y espíritu recto, consecuente y liberal, la emperatriz examina las cuestiones más trascendentales y complicadas con marcada prudencia. Al escucharla, uno se olvida de su edad, de su sexo y de su trono. Mientras el monárquico Francisco de Paula de Arrangois se queja de que Carlota intervenía desgraciadamente en todos los negocios públicos, presidía el Consejo de Ministros, no sometía los asuntos a discusión, sino presionaba su aprobación. El secretario de Maximiliano apunta: a nadie se le escapa que la emperatriz tenía intervención en los asuntos del Estado. Finalmente, la condesa Reinafus Magne refiere que durante los años de 1864 y 1865, su acción fue más profunda y su influencia más señalada de lo que se cree en general.
Y si a fines de 1865 algunos acontecimientos bastante misteriosos la tuvieron durante algún tiempo alejada de una empresa a la cual se había consagrado apasionadamente, volvió finalmente a dedicar sus últimas fuerzas al triunfo de una causa que era ya desesperada. Así, la imagen de Carlota como impulsora de la empresa imperial y como la que infunde fortaleza en el indeciso emperador, que titubea incluso en aceptar la corona mexicana, está presente en prácticamente todas las obras sobre el imperio, tanto las apologías del mismo como las que fueron escritas para denostarlo. Es frecuente que cuando las obras históricas se centran en un personaje y no en un proceso histórico, se asuman actitudes maniqueas. El historiador, igual que sucede con el escritor, se enamora de sus personajes y suele resaltar sus virtudes y disimular sus defectos. En este sentido es lamentable que, en aras de revalorar la acción de Carlota, se desprecie la obra de Maximiliano. Se falta así a la razón misma del quehacer historiográfico de dilucidar la verdad, de entender y explicar a los personajes superando subjetivismos. Tanto Maximiliano como Carlota eran liberales. Su liberalismo se manifestó desde su gobierno en las provincias lombardo-venecianas. La política liberal que pretendió establecer le costó a Maximiliano haber sido removido de su cargo de gobernador y ser recluido en el castillo de Miramar. En los artículos secretos del Tratado de Miramar, el archiduque austriaco se comprometió a poner en práctica una política liberal afín a Napoleón III. Por ello, el emperador francés pensó que Maximiliano sería el gobernante idóneo para poner en práctica su empresa imperial. Para analizar la ideología de Carlota, debemos recordar que el propio Maximiliano declaró que si él era liberal, Carlota era roja. El calificativo de roja lo utiliza como sinónimo de radical en cuanto a su liberalismo. En este sentido, se equipara al término de puros que se aplicaba a los liberales radicales que militaban bajo el republicanismo mexicano. Hoy también podríamos decir que Carlota era de izquierda, de acuerdo con la terminología mundialmente aceptada que Norberto Bobbio recoge en nuestros días en su obra Izquierda y Derecha. La inteligencia y ambición de Carlota son en todo tiempo atributos ad hoc para ocupar una función pública. Con ellos, la emperatriz participó activamente en los asuntos de Estado, particularmente en los que se refirieron a la política eclesiástica. De acuerdo con la impetuosidad de su carácter, defendió con vehemencia su liberalismo. Por lo mismo, admiró el sistema civilizador de Juárez, cuyo único defecto era utilizar a Estados Unidos como modelo en vez de hacerlo por conducto de Francia. Atacó en todo momento al clero por su conservadurismo obsoleto. Podemos distinguir tres diferentes etapas en la política eclesiástica del Segundo Imperio. La primera fue la política conciliadora en Europa. Maximiliano escuchó pacientemente a los representantes del grupo clerical como Francisco de Paula de Arrangois y el propio arzobispo Pelayo Antonio Labastida y Dávalos. Después visitó al Papa, desestimando la sugerencia de Napoleón de no reunirse con Pío IX para no comprometer su política liberal. Su intención era relajar la tensión que habían provocado las proclamas de Forey, general en jefe del ejército francés, cuando declaró que Napoleón III veía con buenos ojos el establecimiento de la libertad de cultos, principio esencial de todo Estado moderno. En una segunda etapa, ya en México, Maximiliano emprendió una política liberal radical, invitando a Juárez a gobernar juntos. Este hecho lo refiere Carlota con orgullo a la emperatriz Eugenia, señalando que el gobierno que pondrían en práctica sería más liberal que el que había emprendido el propio Juárez. El emperador se había fijado como primer objetivo conquistar a los liberales, con quienes ideológicamente era afín. A los conservadores y a la Iglesia los consideraba fuera de su época, y creyó que estando ya comprometidos con el imperio, no perdería su apoyo. En su proyecto de concordato pretendía ejercer el patronato sobre la Iglesia. Consideraba tener ese derecho por haber declarado a la religión católica religión de Estado. El mantener la legislación reformista decretada por Juárez lo llevó a una ruptura con el nuncio pontificio Monseñor Meglia.
Ya en la parte final de su efímero imperio, al haber sido abandonado por Napoleón en una tercera etapa y sin Carlota a su lado, claudicó a su política liberal. La política liberal del emperador desconcertó a los conservadores. Estaban sorprendidos de que no apareciera la cruz en el escudo imperial, de que no firmara por la gracia de Dios, de que no usara su nombre español, Fernando, y de que en su gabinete incluyera a liberales como José Fernando Ramírez, que se había negado a adornar su casa para darle la bienvenida a los emperadores el día de su entrada a la capital. El primer ministerio que estableció estuvo formado en su mayoría por liberales moderados, ya que los puros permanecieron fieles a la República. Maximiliano alejó del país a los generales conservadores más conspicuos, Miguel Miramón y Leonardo Márquez. El comandante francés Bazaine temía que traicionaran a la intervención, igual que ésta los había traicionado al ratificar la reforma. Se llegó al grado de vigilarlos con un cuerpo policíaco. Carlota hace una aguda crítica de la situación política prevaleciente en México al inicio de su gestión imperial. Todos los partidos están en suspenso, todos esperan su redención, pero no sé si contribuirán, puesto que aquí les gusta mucho que las cosas se hagan por milagros. Así sucedió en ocasión de la independencia. Todo el mundo estaba convencido que sería la gallina de los huevos de oro y que no había más que cruzarse de brazos. La historia lo ha desmentido. Desde su llegada al país, la emperatriz manifestó gran antipatía al alto clero, al regular y a las monjas. La primera impresión que recibió de los dirigentes de la Iglesia mexicana fue totalmente negativa. Aunque reconocía que en el bajo clero había elementos valiosos, decía que los sacerdotes no enseñaban ni el catecismo en las escuelas. Describe la avidez de los prelados mexicanos, preocupados solo de poseer los bienes que se les habían quitado, indiferentes respecto a la instrucción y moral de sus diocesanos, y confiaba: espero que, gracias a nosotros, este país llegue a ser sanamente católico y al mismo tiempo liberal, porque hoy no es ni lo uno ni lo otro. Carlota envió a los emperadores franceses en diciembre de 1864 el proyecto de concordato de Maximiliano, pieza angular de la política eclesiástica del Segundo Imperio. A mí me parece estar perfectamente redactado, pues a primera vista parece inofensivo y sin embargo es muy liberal. Acompañando al concordato, Carlota envió un ejemplar de La Orquesta, periódico satírico liberal con el fin de que Napoleón comprobara que el concordato llenaba y aún sobrepasaba el programa del Partido Liberal. El dibujo es característico. Los liberales en forma de abejas entran en la colmena del emperador, porque en ella encuentran más miel que en las flores silvestres de Juárez, el que en vano se esfuerza por agarrarlos en su red. En el proyecto de concordato había solamente un punto que no era muy del agrado de la emperatriz Carlota: el reconocimiento de una religión del Estado. Pero a continuación encuentra las razones que lo justificaban en un país como México, mediocremente católico, tan diferente a Francia, cuyo catolicismo, tanto en esencia como por sus tradiciones, era capaz de prescindir de una religión de Estado. Cuestión de forma, más bien que de fondo. La emperatriz encontraba la catolicidad del pueblo mexicano totalmente distinta a la que pintó Gutiérrez de Estrada. La conquista había formado un pseudocatolicismo mezclado con la religión india, que según Carlota, había muerto junto con los bienes del clero, que eran su base principal. Posteriormente se había pensado en el protestantismo por ser menos costoso, pues los sacramentos católicos costaban una enormidad y con miras a la unión con Estados Unidos. Por ello, el reconocimiento de la religión católica como religión de Estado sería de hecho hacer suceder al catolicismo del siglo XIX con sus luces, su caridad y sus lealtades, a los restos descompuestos del catolicismo del siglo XVI e introducir un nuevo culto depurado y desde el punto de vista político indispensable para la conservación de la raza española en América, como único capaz de detener la invasión de las sectas norteamericanas.
Por lo anterior, Carlota explica que se han reconciliado con la palabra religión de Estado, al cual da su verdadero sentido la tolerancia de cultos puesta en primer lugar, asegurando la libertad de conciencia tal como existe en Francia. El otro punto del proyecto que Carlota destaca en su carta con un optimismo fuera de la realidad es la nacionalización de los bienes del clero. Esperaba que causaría un inmenso entusiasmo, cuando sucedió exactamente lo contrario en el grupo monárquico. También creyó que se llenarían hasta más no poder las arcas del Estado, pues obteniendo de balde los bienes que no han sido vendidos que tienen un precio muy alto, y vendiéndolos después, se hará un negocio magnífico. Pero como era previsible, todo se consumió en la guerra. Haciendo honor al dicho del emperador de que si él era liberal, Carlota era roja, la emperatriz se manifiesta en esta carta satisfecha y orgullosa de la política de su marido, que sobrepasa en liberalidad a la del partido juarista. En diciembre de 1864 llegó a México el enviado del Papa, Monseñor Francisco Meglia. Su misión era arreglar los asuntos pendientes de la Iglesia y formalizar las relaciones con el gobierno imperial. Tuvo entonces lugar una singular tragicomedia en la que cada parte creyó tener la razón y se dio por ofendida sin llegar a ningún acuerdo. El emperador presentó al nuncio su proyecto de concordato en 9 puntos, que incluía en primer lugar el establecimiento del regio patronato, al que consideraba tener derecho por ser un príncipe católico. Coincidía con las leyes de Juárez en cuanto a libertad de cultos, supresión del fuero eclesiástico, nacionalización de los bienes de la Iglesia, registro civil y secularización de cementerios. Por su educación europea e ideas liberales, Maximiliano veía a la libertad de cultos como un hecho natural y consideraba a las leyes de reforma dictadas por Juárez necesarias para la organización de todo Estado soberano. No obstante, consideraba que la situación de la Iglesia mejoraba en relación a la que tenía bajo la República, por lo que la institución eclesiástica debía darse por satisfecha con que su gobierno diera a la religión católica la categoría de religión de Estado. Las instrucciones del Papa Pío IX al representante pontificio eran muy precisas: revocar toda la legislación reformista, lograr la devolución de todos sus bienes, así como la reparación de todos los daños sufridos, el reconocimiento de sus derechos de adquirir y poseer propiedades y la absoluta independencia de la institución eclesiástica respecto de la autoridad civil. Carlota intervino activamente en las reuniones con el nuncio. Con posiciones tan opuestas, era imposible la conciliación entre el pontificado y el gobierno imperial. Ante la posición terminante del representante del pontificado de exigir la derogación total de la legislación liberal, Carlota escribió que Meglia creía vivir en tiempos de Felipe II y que le dieron ganas de tirar al nuncio por la ventana. Esta escena es recreada en la obra de Del Paso, cuando describe cómo el nuncio salió en efecto volando por la ventana como ave de rapiña, de mal agüero, con su sotana negra. Carlota chocó en innumerables ocasiones con los clérigos mexicanos, que en efecto hubieran querido vivir en tiempo de Felipe II. Al calor de estos encuentros, exclama que lo peor que había en México eran los clérigos. En cuanto a Meglia, la emperatriz consideró que tenía un cerebro trastornado, de una ceguera y una obstinación nunca vistas. Todo se le resbalaba como sobre un mármol pulido. Meglia, al igual que la Iglesia mexicana, consideraba que el imperio había sido instaurado por el propio clero, por lo que la emperatriz nunca pudo conmoverlo. Maximiliano reunió al Consejo de Ministros y se resolvió que si el nuncio no se rendía, se publicaría una carta ratificando las leyes de Juárez. En su comunicación a la emperatriz Eugenia, Carlota describe la ruptura con el nuncio en los siguientes términos: al día siguiente, víspera de la Navidad, hago venir al nuncio de acuerdo con los deseos del emperador, que no quiso volver a verlo después del mentiz que dio a las afirmaciones que le hizo. Le hablé por espacio de 2 horas. Puedo decir a vuestra majestad que nada me ha podido dar una idea más exacta del infierno que esa conversación, pues el infierno no es otra cosa más que un callejón sin salida. Querer convencer a alguno, sabiendo que es en vano, es como si se le hablase en griego.
puesto que él ve como negro lo que nosotros vemos como blanco. Eso es una obra digna de un réprobo. Por fin terminó diciéndome que era el clero el que había hecho el imperio. Un momento, le dije. No fue el clero, sino el emperador el día de su llegada. Le hice todas las representaciones que es posible hacer, y en todos los tonos, serio, jovial, grave y casi profético, pues las circunstancias me parecían entrañar serias complicaciones, quizá hasta una ruptura con la Santa Sede, con grave perjuicio para la religión. Pero nada sirvió. Él sacudía mis argumentos como quien sacude el polvo. No ponía nada de su parte y al contrario, parecía complacerse en el vacío que creaba a su alrededor y en la negación universal de la luz. Entonces le planteé el ultimátum de la carta del emperador y le dije levantándome: Monseñor, suceda lo que sucediere, me tomaré la libertad de recordaros esta conversación. Nosotros no seremos responsables de las consecuencias. Nosotros hemos hecho todo lo posible para evitar lo que va a suceder. Pero si la Iglesia no quiere ayudarnos, le serviremos aún a pesar de ella. Carlota consideraba que Meglia estaba loco al querer establecer una teocracia en México. La antipatía que siempre había sentido Carlota por el clero se tornó en verdadera aversión, particularmente hacia el nuncio y al arzobispo Labastida. El ministro de Negocios Extranjeros, Justicia y Negocios Eclesiásticos, José Fernando Ramírez, rompió las negociaciones con el representante pontificio. El hecho de que no se llegara a ningún acuerdo con la Santa Sede y de que el nuncio abandonara el país, alarmó a la población católica. El emperador estaba persuadido de continuar una política liberal, pero necesitaba apoyos, por lo cual envió de inmediato una comisión a Roma, encabezada por Ignacio Aguilar y Marocho, para que hablara con el Papa, pues suponía que por estar mal informado por el clero mexicano y los conservadores clericales, no aprobaba su política eclesiástica. Maximiliano sobreestimó la debilidad del Papa, seguro de que éste necesitaba el apoyo francés ante los embates de la unidad italiana y no podía dejar de aceptar el concordato que le proponía un imperio sostenido por Francia. Pero Pío IX se lamentaba de tener necesidad del apoyo francés y no cedería ante el tambaleante imperio mexicano. El pontífice siguió con México el camino de las dilaciones, pues no quería sentar un precedente de debilidad que habría afectado sus relaciones con el resto de América Latina. Maximiliano, sin esperar resultados de la comisión enviada a Roma, decidió poner en práctica una serie de medidas reformistas que, desde la perspectiva de un gobierno católico, constituyeron una tercera reforma. En carta a Napoleón le comenta los acontecimientos en estos términos: como consecuencia de la política tan notable adoptada por vuestra majestad para terminar la cuestión italiana, contaba yo con que la corte de Roma entraría con respecto a México en un camino razonable y conciliador. Pero si se puede creer el telegrama del que envió una copia a vuestra majestad, las pretensiones del clero mexicano son aún menores que las exigencias del gobierno pontificial. De consiguiente, me veré obligado a mostrar en la solución de esa importante cuestión una firmeza inquebrantable, que además exigen mis deberes contraídos con el pueblo que me ha elegido y con el porvenir de México. Reorganizar y catolizar al clero que pierde su tiempo, energía y capital nacional jugando a la política y descuidando sus deberes pastorales. El 27 de diciembre de 1864, el imperio, al igual que las leyes de reforma dadas por la República, nacionalizó los bienes del clero y suprimió el pago de obvenciones parroquiales. El mismo mes prohibió la publicación de la encíclica pontificia que condenaba la libertad de cultos, la formación de estados laicos y el principio de soberanía de los pueblos. Carlota comentaba a Eugenia que la encíclica de diciembre de 1864 tenía que porvenir de un espíritu cualquiera, mas no del Espíritu Santo. En Francia, Napoleón había prohibido su publicación y en Italia habían quemado el documento por considerarlo una vuelta a la Inquisición.
Paradójicamente, al triunfo de la República en México, los documentos pontificios circularían con mayor libertad. El imperio decretó también la libertad de cultos y la de prensa. Ambas leyes quedaron en el capítulo de las garantías individuales del Estatuto Provisional del Imperio. Organizó el registro civil en la misma forma que habría pretendido hacerlo el movimiento liberal de 1833. Quiso convertir a los sacerdotes en asalariados al servicio del Estado. El episcopado en pleno se rebeló contra la legislación imperial. Los arzobispos de México y Michoacán y los obispos de Oaxaca, Querétaro y Tulancingo escribieron un manifiesto donde exponían al emperador sus objeciones a dicha legislación. Maximiliano les contestó con una enérgica reprimenda, condenando su clericalismo, o sea, la utilización incorrecta de su calidad sacerdotal para asuntos que no eran de índole religiosa, sino política. Les negaba toda autoridad para juzgar los actos del emperador. Lo juzgaría Dios y la historia. La actitud triunfalista del emperador frente al clero estuvo alentada por el caluroso recibimiento que recibió en sus viajes al interior, donde la novedad de ver al emperador y su séquito fue motivo de fiesta. El pueblo mexicano vio desconcertado las disputas entre el imperio salvador de la religión católica y su iglesia. Se entablaron enconadas polémicas entre el representante pontificio y el ministro de Negocios Extranjeros del emperador, entre el propio emperador y las autoridades eclesiásticas, el clero mexicano y clérigos franceses en México. El abate Testori, capellán mayor del Ejército de Ocupación de Francia, tachó a los clérigos mexicanos de retrógrados por ser más papistas que el Papa. En sus escritos, el clérigo francés hizo gala de una mentalidad moderna, manejando principios de economía, bienestar social y repartición de riqueza. Exhortó a la Iglesia mexicana a sacrificar sus bienes en pro de la paz de su patria. No obstante las protestas, el emperador siguió adelante con su idea de reformar al clero, que consideraba un obstáculo para la consolidación de un Estado moderno, que suponía en primer lugar el control de las corporaciones para ser verdaderamente soberano. Escribió que lo peor que había encontrado en México eran los funcionarios judiciales, los oficiales del ejército y el clero. Los primeros eran corruptos, los segundos no tenían sentido del honor y los terceros carecían de carácter cristiano. Carlota se jactaba de que la reforma del imperio iba a llegar más allá que la de Juárez. A finales de 1865, Maximiliano promulgó las últimas leyes que podemos llamar reformistas. Entre ellas tiene principal importancia la referente a educación, pues estableció la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, medida que la República adoptaría hasta 1867. La Ley de Instrucción Pública del Imperio dejaba la enseñanza religiosa en manos de los sacerdotes de los diversos cultos, bajo la supervisión del Estado. Igual que la República, decretó también la supresión de la universidad por considerarla un centro de la reacción. Maximiliano se lamentaba con su antiguo secretario, el barón de Pont, de los conservadores, que vivían fuera de la realidad de su época. Por eso no me entrego a ninguna ilusión. El nuevo edificio en el cual trabajamos puede derrumbarse con las tormentas. Yo puedo perecer bajo él, pero nadie me puede privar de la conciencia de haber colaborado con buena voluntad a una idea noble. Y esto es siempre mejor y más consolador que pudrirse en la vieja Europa sin hacer nada. Además de su política eclesiástica, otro aspecto de la política liberal de los emperadores que debe destacarse es su liberalismo social, puesto de manifiesto en su preocupación por los grupos indígenas. Su perspectiva sobre el indígena difería de la de los liberales mexicanos. Desde Miguel Hidalgo hasta Juárez habrían querido borrar las estructuras coloniales, suprimiendo las diferencias raciales, dando un trato igualitario a todos los mexicanos. Carlota y Maximiliano, con una óptica diferente, centraron su atención en los grupos indígenas, considerándolos diferentes a los demás
creyeron necesaria una política especial para mejorar su condición. Carlota censuraba a los diversos grupos beligerantes de la política mexicana que no habían atendido a los indígenas, teniendo sus raíces en la población india, que era la única que trabajaba y conservaba al Estado. La emperatriz había sido educada en la tradición liberal por su padre, el rey Leopoldo de Bélgica, quien fungió también como consejero de Maximiliano. Respecto a los indígenas, Leopoldo recordaba a su yerno que eran los verdaderos dueños de México y que debería gobernar para ellos, logrando el mejoramiento de su condición de vida. Con estas ideas, Maximiliano formó una comisión para que estudiara los problemas de las comunidades indígenas. Ello dio por resultado la promulgación de varias leyes para mejorar su precaria situación. Se abolieron los castigos corporales, se limitó el horario de trabajo, se estableció el pago regular de salarios a los peones, se decretó la supresión de las tiendas de raya y del pago en especie, se liberó a los peones acasillados, es decir, aquellos que por sus deudas vivían prácticamente en calidad de siervos medievales sin gozar de libertad para cambiar de domicilio ni de trabajo mediante el odioso engranaje de sus deudas. Los hijos de los peones quedarían descargados de las obligaciones pecuniarias de sus padres. En este punto, la legislación imperial aventajó a las leyes promulgadas hasta ese momento por la República. Carlota no dudaba de que esta política social tuviese por resultado el reunir a todos los espíritus en torno a la corona. Tanto Carlota como Maximiliano creyeron más en la influencia de su personalidad que en la fuerza de los obstáculos que se les opusieron, pero sucumbieron ante los esquemas forjados en Miramar, ajenos por completo a la realidad mexicana. Por ello, la realización de su imperio resultó una utopía. Al fin de la aventura imperial, con la entereza que la caracteriza, Carlota se opuso a la abdicación. Rangois la critica por ello en estos términos: la emperatriz, no pudiendo conformarse con bajar de un trono para volver a ser archiduquesa de Austria, se opuso con la energía que caracterizaba a su majestad. Otros autores piensan que Maximiliano hubiera encontrado valor moral suficiente para abdicar si no hubiese intervenido Carlota, concentrando todo el peso de su personalidad decididamente más fuerte. De hecho, el emperador decretó que en caso de muerte o cualquier otra contingencia que nos ponga en imposibilidad de continuar gobernando, la emperatriz, nuestra augusta esposa, sea la que se encargue desde luego de la regencia del imperio. Maximiliano claudicó de su política liberal y, como quien se agarra de una brasa ardiente, se unió a los conservadores para morir con ellos. Su acto no se debió a un abandono de sus convicciones, sino a la pérdida de todas sus esperanzas. Habiendo perdido todos los apoyos y no teniendo ya a Carlota a su lado para infundirle ánimos. Antes de la claudicación, el emperador trató de arrancar por todos los medios el concordato a Roma. La comisión que había mandado a esa ciudad nada había logrado en un año. El último enviado con este objeto, antes de la propia emperatriz, fue el padre Fischer, consejero del ocaso imperial. Fischer regresó de Roma con la idea de que se realizara un sínodo, para que fueran los obispos mexicanos los que revisaran el proyecto de concordato imperial, que así sí sería aprobado por el Papa. El sínodo nunca se realizó por la caída del imperio. Carlota, después de enfrentarse al emperador de Francia para exigirle el cumplimiento de los tratados de Miramar, aun con el quebranto que esto causó en su salud, escribió uno de los textos más lúcidos como asesora del Segundo Imperio Mexicano, El verdadero poder tras el trono de Maximiliano. Con gran visión política, señala al emperador que el principal obstáculo que ha enfrentado para poder consolidar su imperio, a pesar de su magnífico programa de gobierno, es el estar apoyado por las bayonetas napoleónicas. Ahora, libre de la intervención francesa, podría consolidar su imperio si lograra hacer una alianza con Estados Unidos, hecho que podría hacerse fácilmente otorgándoles el paso por el Istmo de Tehuantepec. En esta carta,
Carlota muestra una vez más sus habilidades políticas y el importante papel que jugó a lo largo de toda la empresa imperial como asesora de primera línea. A pesar de la claridad que nosotros encontramos en estos escritos, otros autores perciben en los mismos claras muestras de desequilibrio, como en el que se opone a la abdicación en los siguientes términos totalmente coherentes, independientemente de que se pueda estar de acuerdo o no con ellos. Abdicar es condenarse, extenderse a sí mismo un certificado de incapacidad, y esto es solo aceptable en ancianos o en imbéciles. No es la manera de obrar de un príncipe de 34 años, lleno de vida y de esperanzas en el porvenir. Yo no conozco ninguna situación en la cual la abdicación no fuese otra cosa que una falta o una cobardía. Solo podría ser necesaria en caso de un crimen cometido contra los intereses que se deben salvaguardar. Emperador, no se entregue usted prisionero. En tanto que haya aquí un emperador, habrá un imperio, incluso aunque solo le pertenezcan 6 pies de tierra. El imperio no es otra cosa que un emperador. Que no tenga dinero no es una objeción suficiente, se obtiene un crédito. Este se obtiene con el éxito, y el éxito se conquista. Mientras que la condesa Hélène de Reynasch-Fauchmagne no percibe ningún desequilibrio, Pierre Lot, doctor en psicología, encuentra aquí inicios de demencia. Si Carlota hubiera vivido en nuestros días, su paranoia había sido controlada con algún fármaco y no habría tenido que vivir aislada tantísimos años en el palacio de Beauchot, donde exclamaba: «Señor, veo rojo. Creo que ocurre algo, porque no estoy alegre. La frontera está negra, muy negra. El tiempo siguió su curso, ella ocupaba en nada paseos en coche, bordados interminables, largos monólogos en español, francés, inglés, alemán, italiano, en todas las lenguas que se disputaban aquel confuso cerebro hasta los 86 años. Pierre de la Gorce reflexiona sobre la tragedia de Carlota. Yo no sé si me equivoco, pero me parece que en el porvenir, todo lo que fue la pobre princesa, cualidades y defectos, se fundirán en la imagen única, la de su inmensa desgracia. Ella aparecerá como otra Ofelia que espera a su Shakespeare, pero una Ofelia más sombríamente trágica, porque sus días se prolongan hasta la extrema ancianidad, como si la muerte misma vacilase en apoderarse de ella. Sucede a veces que al pasar un ciclón que ha arrancado todo, un árbol, una columna, un fragmento de muro subsiste, como para testimoniar cómo fue. Cosa igual ha pasado con la emperatriz. Le habían gustado mucho los honores, la pompa y el aparato que se ha usado a lo largo de todos los tiempos para vestir al poder. A su muerte, concedieron a sus restos cuanto hubiera podido desear. Las cámaras de diputados y senadores belgas levantaron la sesión en señal de duelo. La corte guardó luto durante 10 semanas. En la Cámara Imperial de Beauchot, transformada en capilla ardiente, la pusieron en un lecho de roble, cubierto por una luz de rosas y de ciclaminos, coronado por un alto baldaquino azul celeste. A través de las borrascas de nieve se llevó el cadáver de Carlota hasta la iglesia parroquial de Metz. Sobre el féretro se leía: Su Majestad la Emperatriz María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, princesa de Bélgica. Nació en Laeken el 8 de junio de 1840. Falleció en el castillo de Beauchot el 19 de enero de 1927. Viuda de Su Majestad Imperial, el Archiduque Maximiliano de Austria, Emperador de México. Vicente Riva Palacio, 1832-1896, político liberal, militar republicano, poeta, historiador y dramaturgo, escribió el poema satírico Adiós, mamá Carlota, que con diversas modificaciones era recitado o cantado por el pueblo,
Se dice que Riva Palacio lo escribió al enterarse de la partida de la emperatriz rumbo a Europa, para solicitar de Napoleón III la permanencia de las tropas francesas en México, 13 de julio de 1866. En la última estrofa, refiere cómo se guardará su memoria sin miedo ni rencor. Y en tanto los chinacos que ya cantan victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor, dicen mientras el viento, y en tanto los chinacos que ya cantan victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor, dicen mientras el viento tu embarcación azota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. A Maximiliano se le ataca por su romanticismo, minimizando la importancia de su sensibilidad. A Carlota se le ataca por su ambición, como si hubiera algún personaje de la política carente de este impulso, que sirvió de motor al imperio mexicano. En efecto, Carlota ambicionaba ser la emperatriz de un gran imperio, e hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograrlo.